En este momento vamos a recibir con un aplauso al padre Rafael de Cibate, jefe del Departamento de Teología. Que va a presentar a nuestro ponente, el padre José Luis Sicre. El tema de la ponencia es Justicia y Sabiduría, los sabios de Israel y su preocupación por la justicia. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto y el honor de presentar a José Luis Sicre Díaz, sacerdote jesuita, nacido en Cádiz, con quien hicimos juntos los estudios bíblicos en Roma. Él es doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ha sido profesor de dicho instituto y de la Facultad de Teología de Granada, de los que actualmente es profesor emérito, todavía da clases. Ha dado cursos también en varios lugares a los que ha sido invitado, como Argentina, Chile, Jerusalén, Brasil y aquí, en nuestra Universidad Centroamericana. Desde el año 1998 al 2004, hizo el servicio de director de la Asociación Bíblica Española y también es el director del comentario literario y teológico de la Nueva Biblia Española. Él tiene muchísimos escritos, libros y artículos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre el profetismo, sobre Josué, sobre Job, sobre los evangelios y el mundo de Jesús, sobre los hechos de los apóstoles y también sobre grandes temas bíblicos como las idolatrías reales que hay en la vida, esas idolatrías reales que también aparecen en la Biblia, que no son los ídolos, sino la pobreza, la economía, etc. Y también el tema de la justicia social en los profetas de Israel y la esperanza mesiánica. Quienes hayan escuchado a José Luis Sicre o hayan leído sus escritos, saben que tiene la virtud de saber explicar lo difícil de una manera sencilla, inteligible y viva. Incluso se ha aventurado a poner en forma de novela algunos escritos, esos más científicos, como es, por ejemplo, El Cuadrante, que son 3 volúmenes dedicados a Jesús y su tiempo, y él lo ha puesto en forma de novela, en una novela que se llama Memorias de Andrónico. Pero también les recomiendo que lean El Cuadrante, no se queden con la novela solo. Yo lo he leído los dos, y los dos son extraordinarios. Quiero acabar mencionando que José Luis Sicre ha tenido mucha relación con nuestra universidad, a la que vino a enseñar en los años 1976, por tanto, antes de la toma de posesión como arzobispo de Monseñor Romero, y el año 1980. Vino en dos ocasiones, años en que, como ustedes saben, la lectura de la palabra de Dios era lo sigue siendo, pero en aquel momento era especialmente iluminadora de tantas realidades críticas que se daban en nuestro país. En esos años él tuvo ocasión de conocer y convivir con alguno de nuestros mártires, cuyo legado nos va a ayudar en esta tarde a descubrir, a partir de su estudio sobre la violencia y el poder en la Biblia. No me he equivocado. Ustedes en el programa tienen la preocupación por la justicia de los libros de los sabios de Israel.
Él va a hablar sobre la violencia y el poder en la Biblia. Él ya lo explicará, posiblemente es porque como también estuvo aquí ayer, pues quizás ha querido enlazar y se ha pasado toda, no sé si la noche, pero al menos la mañana, ahí rehaciendo su ponencia. Yo quiero dar muchas gracias a José Luis por acompañarnos en esta ocasión, como siempre lo ha hecho. Además, quiero decir que cuando yo envié las cartas de invitación para estas ponencias, yo creo que no tuvo ni tiempo de leer mi carta, sino que antes de acabarla de leer ya me contestó diciendo que encantado de venir. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Ante todo, agradezco esta invitación que me han hecho para participar en el Congreso, porque me permite volver a El Salvador después de 35 años, saludar a personas muy queridas por mí, aunque tenemos la mala fama los jesuitas de que no los queremos, y luego colaborar dentro de lo posible en esta reflexión sobre el legado de los mártires, y al decir los mártires no pienso en los de la UCA, sino en los miles de mártires salvadoreños a lo largo de todos estos años. Cuando Rafa me mandó la invitación, pensando en el tema, lo primero que hice fue descartar a los profetas, por un motivo muy sencillo, porque yo todo lo que sé de profetas ya lo he escrito, y más de lo que sé. Entonces, pensando en que algunos de los jesuitas asesinados estaban muy vinculados a esta universidad y al mundo intelectual, se me ocurrió que sería interesante tratar el tema de los intelectuales y la justicia, la preocupación de los intelectuales bíblicos, los autores de los libros de los Proverbios, de Job, Eclesiastés y Eclesiástico, por la justicia y por los pobres. Sin embargo, cuando estuve escuchando ayer las ponencias, se me planteó un problema, y voy a intentar explicar por qué he cambiado el título, que no es violencia y poder, sino violencia y perdón. La última vez que estuve aquí en El Salvador, en 1980, poco después de la muerte, del asesinato de Monseñor Romero, todos los días me dedicaba a recortar del periódico las fotografías y las noticias de los que habían sido asesinados el día antes. Y al cabo de mes y medio, que es lo único que me permitieron estar aquí, me volví a España con una carpeta llena de víctimas, algo realmente impresionante. Con esa ignorancia que tiene uno cuando vive lejos de este país, yo pensaba que al final de la guerra la situación habría mejorado notablemente y que El Salvador sería ya un país normal, o casi normal, diríamos. Algunas noticias, sobre todo a través de Juan Antonio Estrada, al que muchos de ustedes conocerán, me decían que no, que seguía habiendo un problema grave de violencia. Pero ayer por la tarde, cuando escuché la ponencia de Marta, me quedé muy impresionado. Y entonces hablar del tema de los intelectuales o los sabios y la justicia, desde el punto de vista bíblico, me resultaba una cosa muy interesante, pero en cierto modo fría. Y por eso esta mañana decidí cambiar. Fue una ocurrencia de estas repentina, y voy a cambiar de tema. Un tema que empalme mucho más con las dos ponencias que se trataron ayer. Y así ha surgido este esquema de violencia y perdón, que es el que voy a proponer. Tengan en cuenta que es algo elaborado a la carrera en todas las horas de este día, pero que no está perfectamente desarrollado, podrá tener numerosos huecos y fallos. Voy a dividir la charla en dos partes. La primera es el triunfo de la violencia y de la muerte. Y la segunda, el triunfo del perdón. Y estas dos partes las veo como las dos caras de una moneda. Y esto que digo ya no es un recurso literario, es una cosa realmente importante. Es decir, que en una moneda no puede uno separar las dos caras. Puede uno cortarla por la mitad y se queda con una cara o con la otra, pero ya no es la moneda, ya no tiene valor ninguno. Y entonces una de las cosas que quiero reflexionar y hacer caer en la cuenta
es de que, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, el perdón siempre irá acompañado de la violencia. Y la violencia siempre deberá ir acompañado del perdón. Y comienzo con el primer punto del triunfo de la violencia y de la muerte, que voy a desarrollar en 4 aspectos. En primer lugar, hablaré de la violencia humana por motivos humanos. Luego, de la violencia de Dios. En tercer lugar, de la violencia humana por motivos religiosos. Y finalmente, de las víctimas de la violencia. Eso es la primera parte. Y comienzo con la violencia humana por motivos humanos. Y todo comienza en la Biblia con un misterio, que sería el misterio de la violencia, el misterio de la maldad, representado por Caín y Abel. Del pecado original se habla mucho, en cambio del primer pecado de la humanidad, porque el pecado original queda como aparte en un mundo distinto del paraíso, y este ya en la historia, el primer pecado en la historia es un asesinato. El asesinato de un hermano. El texto bíblico 7 veces repite que Abel es el hermano, y a veces no se menciona a Abel, sino se dice tu hermano o su hermano. Por consiguiente, el tema está enfocado absolutamente a la fraternidad. Para comprender este relato del Génesis conviene tener muy presente una cuestión. No se trata de un relato histórico. Es decir, no se trata de que hubo un señor llamado Caín que se dedicaba a cultivar la tierra y que tenía un hermano llamado Abel que era pastor. No es eso. No son personajes históricos. Este es un relato mítico. Y por consiguiente, Caín y Abel son protagonistas de un relato mítico. Cuando la gente oye decir que esto es un mito, la reacción casi inmediata que tienen, entonces no es verdad, entonces mentira, esto es un cuento, esto es un camelo. Y cuanto más presumen de intelectuales y de listos, más desprecian el mito. Y sin embargo, el mito es de las cosas más profundas que hay en la historia de la humanidad. Porque el mito trata un problema gravísimo del ser humano que es como un misterio y intenta abordarlo dentro de su carácter misterioso y no dando respuestas facilitonas y cómodas. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y cuando se lee el relato del Génesis a propósito de Caín y Abel con esta categoría de mítico, adquiere una dimensión enorme. Porque no se trata de que hubo una vez al principio que un individuo mató a otro, sino que es que a lo largo de siglos y de miles de años se sigue repitiendo la historia de que una persona mata a otra persona y esa persona a la que mata es su hermano. Y cuando un yihadista mata a un cualquiera, como ha ocurrido ayer, por ejemplo, en Túnez, está matando a su hermano. Y cuando se bombardea Irak o Irán, se están bombardeando a hermanos. Eso es lo que quiere decir el mito. Por eso el mito es tan profundo. No son personajes históricos, es toda la humanidad la que está encarnada en esos personajes y son hermanos los que matan a su hermano. Ese es el problema que se plantea. Pero el relato desconcierta porque todo lo sumerge en el misterio. No da respuestas a preguntas fundamentales. Incluso lo que hace es añadir interrogantes gravísimos. Por ejemplo, a propósito de la actitud de Dios. Cuando nace Caín, Eva pronuncia unas palabras un tanto misteriosas. Dice, he conseguido un varón con Dios. Kaniti ish meet Adonai. Et Adonai es una expresión que nadie sabe interpretar. Con el Dios, con el Señor. ¿Qué significa que Eva ha concebido o ha tenido un varón con Dios? La traducción antigua y la más frecuente es con la ayuda del Señor. Y entonces tenemos ya aquí un detalle fundamental, y es que Eva ha dado a luz al primer asesino de la historia con la ayuda de Dios. Tenemos un misterio gravísimo. Cuando seguimos avanzando en el relato,
Dios colabora, va a poner la base para esa muerte. Porque resulta que Dios, ante las dos ofrendas que se le hacen, lo que ofrece Abel y lo que ofrece Caín, Dios ¿Se oye? ¿Este se oye? Así. Bueno. ¿Se habrá asustado de lo que estaba diciendo? Bien, pues lo que decía es que Dios al principio colabora en el nacimiento del primer asesino, pero es que luego también contribuye de forma directa al próximo asesinato, porque ante las ofrendas que le hacen Caín y Abel, reacciona de modo distinto. Acepta con gusto la de Abel y, sin embargo, no aprecia tanto la de Caín. No digo que la rechace, en esto sigo la interpretación de Alonso Shekel, no es que rechaza la de Caín, sino que la aprecia menos que la de Abel. Y eso va a provocar el conflicto entre los hermanos. Pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué Dios adopta esa postura ante las ofrendas de Caín y Abel? Y el texto no dice nada. Desde los antiguos rabinos hasta los comentaristas modernos, todos se rompen la cabeza intentando buscar la explicación de por qué Dios actúa así. Y se inventan un montón de cosas que son absolutamente falsas, falsas en el sentido de que no están en el texto, porque el autor bíblico ha querido dejar todo sumergido en el misterio. No sabemos por qué Dios reacciona de esa forma. Y entonces ocurre el asesinato, que se cuenta de una manera también rapidísima, veloz, simplemente que Caín sale con su hermano al campo y allí lo mata. ¿Por qué lo mata? No lo dice el texto. Y uno se queda con la duda, con la preocupación y la angustia. ¿Por qué un hombre mata a su hermano? Ese es el misterio. También en este caso los comentaristas han intentado buscar explicaciones, y esto desde tiempos antiguos. Y se dice que si Caín era un malvado, que odiaba a su hermano, que le tenía envidia, etcétera, etcétera. El texto del Génesis no dice nada. Y añadir esas cuestiones significa destrozar por completo el misterio del relato bíblico. Todo el problema de la violencia está condensado en un primer relato que nos deja sumergidos en el misterio. Y me parece fundamental al hablar de este tema tenerlo presente. No vamos a encontrar una explicación lógica a este misterio. No vamos a poder ofrecer una respuesta que nos deje satisfechos. Lo único que vamos a tener que tener presente es que Dios, de forma misteriosa, está también ahí actuando y participando en ese primer asesinato que encarna todas las muertes posteriores. La historia no termina ahí, la historia de Caín, sino que termina en un diálogo entre Dios y Caín, donde Caín tiene miedo de que lo maten. Y los que estamos tan acostumbrados a oír hablar de muerte en el Antiguo Testamento, lo más lógico sería que Dios condenase a muerte a Caín. Y sin embargo, Dios le dice a Caín que no tenga miedo, que el que intente matar a Caín, el que mate a Caín, lo pagará 7 veces, con lo cual se cuidará muy mucho de matar a Caín. Y esa decisión de Dios de librar a Caín de la muerte va a contribuir a que nazca la descendencia de Caín. Y la descendencia de Caín, míticamente, la seguimos teniendo entre nosotros.
No terminó con Tubal-Caín y con cualquiera de esos personajes raros que aparecen en el Génesis. La descendencia de Caín sigue hasta nosotros. Pero hay un tataranieto de Caín en la Biblia llamado Lamec, que es famoso por el canto que entona delante de sus dos mujeres. Y les dice lo siguiente: escuchadme, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras. Por un cardenal mataré a un hombre. No sé si aquí se usa también el término cardenal como el moratón que sale cuando le pegan a uno un puñetazo. No es el cardenal ni que de la Curia Vaticana. Por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. Con esto entra en la historia el odio y la venganza. Ahora ya se va a canonizar este procedimiento de que si tú me haces daño, cuídate mucho porque por un cardenal te mato, por una herida te corto el cuello. Y entonces esta venganza terrible, brutal, que estamos viendo continuamente, que no solamente conduce a la muerte, sino que también conduce a la tortura, uno de los fenómenos que a mí me resultan más incomprensibles de la vida. Cómo alguien puede disfrutar torturando, haciendo sufrir a otra persona. Es descendiente de Lamec. Dentro de esta violencia humana por motivos humanos encontramos un caso muy distinto, y ya con este termino este apartado, es el caso de Moisés. Moisés comienza su vocación profética asesinando a un egipcio. Y dice el texto exactamente que Moisés, que crece allí en la corte del faraón, etcétera, dice: salió a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Caso curioso, precisamente quizás por este motivo es por lo que Dios elige a Moisés, para liberar a su pueblo. No es porque Dios esté de acuerdo con el asesinato o bendiga el asesinato, sino porque Dios ve ahí una preocupación tremenda por la justicia, una sintonía tan grande con el ofendido que incluso llega a portarse como Lamec, porque simplemente porque lo maltrata al hebreo, mata al egipcio. Pasamos al segundo punto que quería tratar, la violencia de Dios. Este es un tema que merecería una conferencia entera. Solamente voy a enumerar una serie de capítulos. En primer lugar está la violencia de Dios contra los pueblos paganos, que esto es muy conocido. Esto empieza con el diluvio, aunque ahí es toda la humanidad la que es castigada por su pecado, pero piensen en las plagas de Egipto, piensen en las batallas contra los cananeos cuando se conquista el territorio de Canaán, piensen más tarde en los relatos de las guerras de Israel contra Siria, donde Dios también interviene a favor de su pueblo y en contra de los sirios, ejerciendo violencia. Pero esto lo omito porque es muy conocido. En segundo lugar está la violencia de Dios contra el propio pueblo, contra el pueblo de Israel o de Judá. Y este es un tema que se desconoce muchísimo y entre otros se han olvidado de ellos los mismos judíos. O sea, a veces los judíos hablan de ellos, del pueblo judío, sin acordar lo que decían los profetas del pueblo judío. No hay insulto que hayamos dicho los católicos o los cristianos, que han sido muchísimos, no han habido insultos más grandes que los que dicen los profetas. Porque eso de hijo de mala madre, pero peor dicho, eso se encuentra en Ezequiel continuamente. Entonces, esta idea de que Dios castiga a su propio pueblo, que no le perdona todo, sino que le toma en cuenta sus pecados, es una cosa muy importante y que demuestra que el Dios de la Biblia es un Dios también violento. En tercer lugar está la violencia de Dios contra sus servidores, es decir, las personas a las que elige y a las que se dedican con mayor empeño a servir a Dios. Y también estas personas son víctimas de la violencia de Dios. Miren, voy a contar solamente 2 ejemplos que son muy significativos. El primero es el de Samuel.
Samuel, cuando era niño, está al servicio del templo de Silo, duerme al lado del del sumo sacerdote Elí. Y entonces una noche Dios lo llama, Samuel, Samuel, es una historia muy conocida, no hace falta detenerse en ella. A la tercera ya, Samuel se levanta y dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Y cuando Dios habla a Samuel, que es un niño de 12 años según Flavio Josefo, un niño, lo que Dios le dice es algo tremendo, es que va a castigar al sumo sacerdote Elí y a la familia del sumo sacerdote. Con esa familia Samuel ha estado viviendo desde que era un niño pequeñísimo, de 2 o 3 años. Se ha criado toda la vida con esa familia. Y entonces Dios, en vez de despertar al sacerdote Elí y decirle que lo castiga por los pecados de sus hijos, despierta al pobrecito Samuel, que es un niño, y le dice, mañana por la mañana le dices al sacerdote Elí que lo condeno a él y a su familia. Por la mañana, cuando se levanta, Samuel tiene miedo de comunicar la palabra de Dios y se queda callado. Eso es una forma de coacción de Dios, de violencia de Dios a un niño. Eso hoy día lo denunciarían absolutamente y lo condenarían y lo llevarían a los tribunales, y no quiero saber lo que le pasaría a Dios por haber hecho eso con Samuel. Un caso, y quizás más hiriente todavía, es lo que le ocurre a Ezequiel. Ezequiel estaba casado, muere su esposa. Cuando muere la esposa de un israelita en el mundo antiguo, el ritual que tiene que realizar es muy parecido al que hacen los gitanos. Yo no sé si por aquí hay gitanos, pero allí en Granada concretamente los conocemos bastante. Y el ritual ante la muerte de un ser querido es muy especial. En la Biblia tiene que vestirse de traje de luto, echarse ceniza por la cabeza, tiene que hacer duelo, es una cosa muy, muy llamativa, tiene que gritar, tiene que dar alaridos, simbolizando, expresando el dolor tremendo que le provoca la pérdida de ese ser querido. Pues entonces Dios a Ezequiel le dice que no haga absolutamente nada de eso, que no puede ni vestirse de luto, ni echarse ceniza por la cabeza, ni entonar elegías, nada, aunque se le haya muerto su mujer, porque tiene que simbolizar lo que le va a ocurrir al pueblo judío cuando sea deportado, cuando pierda a la niña de sus ojos, que es Jerusalén. Por consiguiente, Dios ejerce también violencia hacia las personas que lo sirven con más dedicación. Y finalmente, Dios es también violento con el inocente. Y aquí tenemos 2 casos emblemáticos. Es el caso del siervo de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, y es el caso de Jesús en el Nuevo Testamento. El caso de Jesús es tan terrible que nos cuesta y nos supone un esfuerzo inmenso, a veces incluso leer y comentar los textos del Nuevo Testamento a propósito de la muerte de Jesús, y que el Nuevo Testamento no dice así alegremente, la culpa la tienen los romanos, la culpa la tiene Pilato, la culpa la tiene... No, aquí hay un misterio en que Dios está por medio. Y es Dios que ama tanto al mundo que entregó a su propio Hijo. Y preferimos hablar de otras cosas a pensar que Dios está entregando a su Hijo a la muerte por amor a nosotros. Bien. El tercer entiendo de la violencia de Dios, esto que he dicho es la violencia practicada por Dios. Pero también hay que hablar de la violencia ordenada por Dios, que es distinto, es cuando Dios da orden de ejercitar la violencia. Por ejemplo, a propósito de los idólatras, de los paganos. Hay unas palabras en el Deuteronomio capítulo 7 realmente terribles. Dice así, es Dios el que habla, Moisés en nombre de Dios. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra donde entras para tomar posesión de ella y expulse a tu llegada a naciones más grandes que tú, hititas, girgasitas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 pueblos más numerosos y fuertes que tú, cuando el Señor tu Dios los entregue en tu poder y tú los venzas, los consagrarás sin remisión al exterminio. Esto es el jerem, es decir, que hay que matarlos a todos, hombres, mujeres y niños. Eso es el exterminio.
pues a todos esos pueblos los consagrarás sin remisión al exterminio. No pactarás con ellos ni les tendrás piedad. Algo terrible y que ha tenido un influjo enorme en la historia de la Iglesia, como saldrá más adelante. Pues esta orden de Dios a Moisés y de Moisés al pueblo la va a poner en práctica más adelante Josué cuando conquiste la tierra prometida. Y leo solamente algunas frases. Aquel día Josué tomó Maqueda, la pasó a cuchillo, consagrando al exterminio a su rey y a todos sus habitantes. No quedó un superviviente. Y esto lo cuenta como un timbre de gloria para Josué, porque ha puesto en práctica el Deuteronomio. Desde Maqueda, Josué y los israelitas pasaron a Libna y la atacaron y pasaron a cuchillo a todos los habitantes. No quedó un superviviente. Y así podría seguir, si tuviese tiempo, con otra serie de ciudades. Cuando pasan siglos después de la conquista de la tierra, ya en la época de los macabeos, resulta que la actividad de los macabeos se cuenta con el mismo criterio de dar muerte al pagano o al idólatra. Judas Macabeo, tomó la ciudad Bosra, pasó a cuchillo a todos los varones, saqueó la villa y la incendió. Luego torció hacia Alema, la tomó al asalto, mató a todos los varones, la saqueó y la incendió. Partió de allí y conquistó Casfo, Maqued y Beser, como las ciudades de Galaad, etcétera, etcétera. Aquí habrán visto que la diferencia es que las mujeres y los niños no los asesinan, no los mata. Pero eso es por un motivo que ahora está en la ley y que ahora no tengo tiempo de comentar. Pero esto es violencia ejercida por obediencia a Dios. También en este capítulo habría que incluir la condena de los falsos profetas, que son condenados a muerte, y se dice en Deuteronomio 13, si entre los tuyos aparece un profeta o vidente de sueños y anunciando un signo o prodigio te propone, vamos a seguir a dioses extranjeros y a darle culto, aunque se cumpla un prodigio, un milagro, lo que sea, no dejes de seguir al Señor tu Dios. Y a ese profeta o vidente de sueños será ejecutado por haber predicado la rebelión contra el Señor vuestro Dios que os sacó de Egipto, etcétera, etcétera. Esta idea de que el falso profeta tiene que ser condenado a muerte se va a aplicar con mucha más razón cuando se trata de un falso profeta cananeo, como hace Elías en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. El tercer punto es la violencia humana en nombre de Dios. Hemos visto la violencia humana por motivos humanos y la violencia de Dios, tanto la que Dios practica como la que Dios ordena. Vamos a pasar ahora a la violencia humana en nombre de Dios, es decir, la violencia humana por motivos religiosos, de la que hablaba ayer Pepe Castillo, y por eso también he querido tratar este tema en continuación con las ponencias de ayer tarde. En este caso se trata de las personas que enfocan su celo religioso, y el término celo es el término bíblico, por la causa de Dios, y ese celo les lleva a asesinar a otra persona. El caso primero, el que se convierte en ejemplo para los demás, es el de un sacerdote finés. El problema es el siguiente: los israelitas, viniendo desde Egipto, han llegado a la frontera con Israel, están en territorio de Moab. Y entonces un israelita ve a una moabita, la moabita ve al israelita y los dos se enamoran así a toda prisa, se meten en la tienda sin noviazgo previo, y dice el libro de los Números que un israelita fue y trajo a su tienda a una madianita, a la vista de Moisés y de toda la comunidad israelita. Entonces todos se quedan llorando a la entrada de la tienda del encuentro, lamentándose de lo que está ocurriendo, de un pecado tan grave. Pero hay uno, un sacerdote, Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, es decir, un nieto de Aarón, por consiguiente sobrino nieto de Moisés, según la Biblia, ¿no? Se levantó en medio de la asamblea, empuñó su lanza y entrando detrás del israelita en la alcoba, atravesó a los dos, al israelita y a la mujer. Pero la historia no termina aquí. Fíjense cómo continúa. El Señor dijo a Moisés: el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, celoso de mis derechos ante el pueblo,
ha apartado mi cólera de los israelitas y mi celo no los ha consumido. Por eso prometo, le ofrezco una alianza de paz. El sacerdocio será para él y para sus descendientes, en pacto perpetuo, en pago por su celo por Dios y de haber expiado por los israelitas. Aquí el premio es una gran fuente de ingresos económicos, convertirse en sacerdote. Esto habría que leer Ezequiel y habría que leer el Levítico para explicarlo a fondo. Pero esa recompensa económica vitalicia la reciben Finés y los sacerdotes por haber matado a aquellos dos que estaban pecando en contra del Señor. Esta idea de Finés, que por celo religioso asesina a alguien, va a reaparecer al cabo de muchos siglos en la figura de Matatías, el padre de los macabeos. Él vive en Modín. Para los que hayan estado en Israel, pues está allí bajando de la montaña, ya muy cerca del aeropuerto de Tel Aviv. Y entonces en Modín un día se presenta un embajador del rey de Siria obligando a la gente a actuar en contra de la ley de Moisés. Y que, entre otras cosas, pide que sacrifiquen en un altar pagano. Y la gente está dudando hasta que un israelita, se adelanta y empieza a ofrecer. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces mismo mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Finés a Sinrí, hijo de Salu. Luego empezó a gritar a voz en cuello por la ciudad: el que sienta celos por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y comienza la rebelión de los macabeos, el año 164 a.C. Este celo por la causa de Dios, por la observancia de la ley, no lleva a los macabeos simplemente a matar a algunos paganos o a declarar la guerra a Siria, sino que también los lleva a imponer la religión que ellos practican de forma fuerte, enérgica, por violencia. Dice el libro: Matatías y sus partidarios organizaron una correría, derribaron las aras, los altares paganos, circuncidando por la fuerza a los niños no circuncidados que encontraban en territorio israelita y persiguiendo a los insolentes. Los insolentes son los partidarios de Siria. Es como si de pronto llegasen aquí alguien y diciendo: ¿quiénes no se están bautizados? Y a la fuerza bautizan a los niños, o ¿quiénes no están casados? Y a la fuerza casan a los que no están casados por la Iglesia. Y esto termina, porque la historia siempre continúa, con el ejemplo de Pablo. Pablo también es alguien que se deja llevar por el celo a la ley. Y dice así en la carta a los Gálatas: habéis oído hablar de mi conducta precedente en el judaísmo. Violentamente perseguía a la Iglesia de Dios intentando destruirla. En el judaísmo superaba a todos mis paisanos de mi generación en mi celo ferviente por las tradiciones de mis antepasados. Celo ferviente por las tradiciones de mis antepasados. Consecuencia de ese celo, perseguir a los cristianos, llevarlos a la cárcel. Las víctimas de la violencia. Con esto termina la primera parte. Desde un punto de vista bíblico son los mártires. Aquí habría que hablar de las víctimas de la violencia humana, y esos son tan interminables porque son víctimas de guerras civiles, de guerras internacionales, de opresiones, de injusticias, una enumeración, pero fácil de comprender. En segundo lugar, las víctimas de la violencia religiosa judía. Y esto está mucho más relacionado con el tema de la ponencia de Pepe ayer. Víctimas de la violencia religiosa judía, no de paganos, judíos. Aquí están, en el Antiguo Testamento, especialmente los profetas. En el Nuevo Testamento, Jesús, Esteban y Santiago, que son los tres mártires que se conocen por sus nombres. ¿Por qué los matan? Los motivos que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento son variados.
Los profetas los persiguen, en algún caso los matan, por denunciar y decir cosas que no agradan al rey, a las autoridades religiosas, a los poderosos, incluso a gran parte del pueblo. No podemos, desde un punto de vista bíblico, yo esto lo subrayo mucho, no podemos mitificar al pueblo, no podemos idealizarlo. La Biblia es cruel cuando habla del pueblo. El libro del Éxodo, que es el libro de la liberación, que siempre se cita para hablar de la teología de la liberación, etcétera, el libro del Éxodo es cruel con el pueblo, porque el pueblo lo que quiere siempre es volver a Egipto, y lo que hace es quejarse de Dios, quejarse de Moisés, quejarse de Aarón y quejarse de todo lo que le ocurre. Y aunque esto sea una versión exagerada, pero creo que es también muy realista. Y aquí en El Salvador, lo saben ustedes infinitamente mejor que yo, pero allí me impresionaba cómo a veces la gente del pueblo, la gente más pobre y más humilde, eran también los mayores enemigos de los que defendían a los pobres y a los humildes. Bueno, esto conviene tenerlo en cuenta. Matan también y persiguen a los personajes religiosos por hacer cosas que se consideran contrarias a la ley de Moisés. En concreto, hablando de Jesús, la contravención del sábado. A veces hay una tendencia, últimamente, a hablar mucho de los motivos políticos de la muerte de Jesús. Y yo no los niego porque están clarísimos en el Evangelio de Juan, donde Caifás dice, como no nos lo carguemos a este señor, van a venir los romanos y nos van a aniquilar a todos. Es decir, que a Jesús lo veían como un peligro político. Pero el tema recurrente, el continuo en los evangelios, es que Jesús contraviene el sábado. Y hay que saber lo que significaba el sábado para un judío, y que los contemporáneos de Jesús sabían muchas historias. A veces podía decir, mi padre murió, mi abuelo murió por observar el sábado. Y entonces que Jesús venga contraviniendo el sábado y justificando a sus discípulos que están contraviniendo el sábado por comer pipas o por comer ahí cualquier cosita y llevársela a la boca, oiga usted, que esto es una cosa muy seria. Entonces, esa actitud de Jesús de fastidiar haciendo en sábado lo que podía hacer perfectamente en viernes o en domingo, eso es algo que no le perdonan las autoridades religiosas judías. No le perdonan tampoco esa entrada en el templo de Jerusalén, que es un acto realmente revolucionario, cuando se conoce lo que dice la profecía de Malaquías de Zacarías, y cuando se ve cómo reacciona la gente ante esa entrada. Es decir, que ese es otro motivo cuando se hacen cosas que se consideran contrarias a la ley. Cuando se dicen blasfemias, es otra de las cosas que se acusa a Jesús y a Esteban. Y hay a veces blasfemias que no las consideramos, pero es que muchas veces, mi querido amigo Rafa estaría totalmente de acuerdo conmigo, como no se conoce el Antiguo Testamento, no se comprende el Nuevo. Por ejemplo, se lee el Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo a vuestros antepasados, a vuestros mayores, el que mate, etcétera. Habéis oído que se dijo a vuestros mayores, pero yo os digo, el que dijo a vuestros mayores fue Moisés en nombre de Dios, es decir, fue Dios. Y entonces aquí dice, Dios dijo en el Antiguo Testamento, pero yo os digo que eso no sirve para nada, que esto ya lo cambio. ¿Y usted quién es para cambiar eso? Es algo terrible. Y así 6 veces en el Sermón del Monte, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Hace pocos días en la misa leíamos un texto del Evangelio de Marcos, donde acusan a los discípulos de que no se han lavado las manos antes de comer, los fariseos se escandalizan, y entonces Jesús estalla y dice, miren ustedes, lo que entra por la boca no puede contaminar al hombre. Y como explica después, porque eso pasa al estómago y después va a la letrina, ¿no? Lo que contamina al hombre es lo que sale del interior. Y nosotros decimos todo que es sabio, que bueno, y el comentario de Marcos diciendo con eso declaraba puros todos los alimentos. Pero uno que conoce el Deuteronomio y el Levítico, dice, oiga usted, que eso no es un capricho, y eso de que los alimentos contaminan lo dice Dios en el Deuteronomio, y lo repite en el Levítico, y están las leyes alimentarias, y están los animales que contaminan y los que no contaminan, los que se pueden comer y los que no se pueden comer. Entonces, si usted dice que
cualquier alimento se puede comer, usted está diciendo que el Levítico es una estupidez y que el Deuteronomio es una estupidez. Esos son auténticas blasfemias que no conocemos porque no conocemos el Antiguo Testamento y no hacemos la relación entre una cosa y otra. Simplemente pensamos que Jesús blasfema cuando delante de Caifás y de Anás dice: veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, y entonces lo acusan de haber blasfemado. No, pero hay otras muchas blasfemias en este sentido en el Nuevo Testamento. Hay también el caso en el Nuevo Testamento del el que es asesinado o lo matan por el puro placer de matar, y es lo que hace Herodes con Santiago, al que manda matar porque daba gusto a los judíos. Viendo que eso daba gusto a los judíos, lo mandó matar y se quedó tan tranquilo. Bueno, y esto me parece que es una cosa también importante, porque puede ocurrir en la actualidad con tantísima violencia, que a veces queremos catalogar qué es lo que habría dicho, qué es lo que habría hecho, ¿no? Pues mire usted, a veces que no ha hecho ni dicho nada, sino simplemente que hay gente que disfruta matando. Y las iglesias de África esto lo saben perfectamente, que le puede estallar una bomba cuando van a misa un domingo. Tienen el inmenso mérito de seguir asistiendo a sus eucaristías. En el fondo yo creo que aquí, en este capítulo de las víctimas de la violencia religiosa judía, ¿por qué persiguen a la gente? En el fondo está la distinta idea de Dios. Los profetas, Jesús, Esteban detrás de Jesús, etcétera, traen una imagen de Dios que no se compagina lo más mínimo con la imagen que podían tener los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, etcétera. Y ese choque es tan terrible, tan fuerte, que es irreconciliable y lleva incluso al asesinato. Voy a omitir el punto siguiente, que sería las víctimas de la violencia religiosa pagana, porque yo aquí ahora tendría que terminar. Ya tendría que haber terminado, ¿no? Bueno, pues, ustedes perdonen, como estoy improvisando la conferencia, pues entonces voy a pasar a la otra cara de la moneda, así muy esquemáticamente. Los puntos que trataría serían los siguientes. En primer lugar, hablaría del Antiguo Testamento, el triunfo del perdón. En el Antiguo Testamento hay páginas maravillosas sobre el perdón. Y quizás a mí, de las que más me gustan, es la de Jacob cuando perdona a Esaú. Una página que los judíos después cambiaron en el Targum y en otra serie de escritos de forma absoluta, porque no querían que Esaú fuese el bueno. Y sin embargo, Jacob, que era un canalla, porque Jacob le vendió a su hermano muerto de hambre, le vende la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. O sea, que llega su hermano, está muerto de hambre, le dice: dame eso. Le dice: sí, te doy, pero a condición de la primogenitura. Y luego, más tarde, engañando a su padre, mintiendo, jurando por Dios a todas cosas falsas, le arrebata también la bendición en la hora de la muerte. Naturalmente, Esaú tenía motivos para odiar a Jacob y quería matarlo. Y sin embargo, cuando al cabo de los años se encuentran, lo que cuenta la Biblia es una preciosidad, porque Jacob está muerto de miedo pensando que Esaú vaya a matarlo, y lo que se cuenta es lo siguiente: alzó Jacob la vista y viendo que se acercaba a Esaú con sus 400 hombres, repartió a sus hijos, etcétera, unos por aquí, otros por allá, que no los mate a todos, es lo que dice, ¿no? Y entonces él se adelantó y se fue postrando en tierra 7 veces hasta alcanzar a su hermano. Esaú corrió a recibirlo, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó llorando. Es una preciosidad del perdón a un hermano que ha sido un verdadero canalla con él. Una maravilla. Mucho mejor que el caso de José, porque José perdona a sus hermanos, pero los hace sudar la gota gorda. O sea que eso es... Hay también otros casos muy bonitos, como el perdón a Rahab, pero en fin. Luego está, este es un perdón humano sin motivo religioso, O sea, no se invoca a Dios para perdonar, sino simplemente es algo que sale del corazón. Luego está el perdón divino por compasión. Dios perdona por compasión. Y esto se basa en el famoso texto del Éxodo, cuando Dios se define como un Dios clemente y compasivo. Voy a leer las palabras literales. El Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación,
que perdona culpas, delitos y pecados, aunque no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Aquí quiere establecer el contraste entre el perdón y el castigo. El perdón llega a 1000 generaciones, el castigo solo a 3. A Dios no se le puede tomar el pelo, pero no es un Dios que esté juzgando, condenando, disfrutando con el castigo, ni mucho menos. Él lo que quiere es perdonar hasta la 1000ª generación. Y esto se aplica al pueblo de Israel, que Dios perdona continuamente, y se aplica esta frase en concreto del Éxodo a los paganos, y nada menos que a los paganos más opresores y más canallas de la historia, que fueron los ninivitas. En el libro de Jonás, que es una joya ese libro, pero no me detengo. Ahí, al final, Jonás justifica por qué no ha ido a Nínive, porque ha querido huir a Tarsis. Dice, mire señor, yo no iba a Nínive porque me pegaba un viaje de 2000 kilómetros, anunciaba que la ibas a castigar a Nínive y después la perdonabas. Y para eso, y la perdonabas porque tú eres un Dios compasivo, clemente, etcétera, ¿no? Para eso me quedaba en mi tierra o me iba a Tarsis, pero no me jugaba el pellejo. Y finalmente ya en el Nuevo Testamento, el rechazo de la violencia por motivos religiosos. Y aquí me perdonen, voy a comentar brevemente un pasaje del Evangelio de Lucas que muchas veces se olvida y que si se hubiese recordado probablemente no se hubiera fundado la Inquisición. La Inquisición se puede fundar con el Deuteronomio en la mano, pero no con el Evangelio de Lucas. Y es el siguiente: un día Jesús, viniendo de Galilea hacia Jerusalén, pasa por Samaria. Los samaritanos eran terriblemente prácticos y críticos. Entonces, si uno iba a Jerusalén, no lo recibían y no le vendían nada. Si volvía de Jerusalén a Galilea, como ya no tenía remedio, le vendían lo que fuese y entonces ganaban un poco de dinero. Pero en este caso van para Jerusalén y como van a Jerusalén no les venden nada. Y entonces Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, a los que Jesús puso por mote los atronadores, los hijos del trueno, los atronadores, porque se las debían traer, entonces le dicen a Jesús, si quieres, mandamos bajar fuego del cielo, un rayo del cielo que los consuma a todos. Ahí está haciendo referencia a un episodio del libro de los Reyes, donde el profeta Elías se le presenta un capitán con 50 soldados y le dice así despectivamente, profeta, dice el rey que bajes. Y Elías responde, si soy un profeta, que baje un rayo y te parta a ti con tus hombres. Y baja un rayo y se carga a los 50. Viene otro segundo destacamento de 50 soldados y dice lo mismo el comandante. Profeta, dice el rey que bajes. Si soy un profeta, que caiga un rayo y te mate a ti con tus hombres. Y cae un rayo. El tercero dice, profeta, por favor, te lo pido, que no caigan más rayos, que yo estoy dispuesto a... Total. Es el respeto que hay que tratar o que hay que tener ante el profeta, ante el hombre de Dios. Juan y Santiago están aplicando el mismo criterio. A Jesús no se le puede despreciar. No se le puede decir, no te vendemos, no te damos de comer. A Jesús hay que tratarlo con inmenso respeto, y si no, que caiga un rayo y los mate. Y entonces, cuando le proponen eso a Jesús, la tradición textual varía un poco. Hay unos textos que dicen que se les quedó mirando, simplemente le echó una mirada, hay miradas que matan, ¿no? Y se fueron de allí. Otro texto más largo dice que Jesús les comentó, no tenéis ni idea de a qué espíritu pertenecéis. Es decir, no tenéis ni idea de por dónde voy yo. Yo no soy Elías. Yo no voy por donde iba Elías. Bueno, en cualquier caso, no se trata de defender a Jesús ni con el fuego del cielo ni con el fuego de la tierra. Por eso decía que la Inquisición no ha tenido en cuenta este texto. Y ya lo demás es tan conocido que me callo. Sería el amor a los enemigos, que ordena Jesús en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos y rezad por ellos, y la práctica de Jesús y de Esteban en el momento de la muerte, en la crucifixión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y lo mismo Esteban en el momento de su lapidación. Perdonen que me haya alargado, pero ya he terminado. Conste que he hablado 48 minutos,
que está aquí grabado perfectamente. Así. Uno. Padre Sicri, una primera pregunta del público acá. ¿La violencia es obra de Dios o es obra de los escritores sagrados que están heridos o golpeados por conflictos locales? No he entendido bien la segunda parte de la frase. ¿Qué? Si la violencia es obra de Dios o de los escritores sagrados que han sido violentados. Que han sido violentados. Ah, bueno, mire, esa interpretación psicoanalítica vamos a dejarla, con perdón, ¿eh? No, es que eso se ha dicho de Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Ezequiel es un profeta muy violento y se ha escrito un libro interpretando desde un punto de vista psicoanalítico que a Ezequiel lo había violado cuando era pequeño y unas estupideces monumentales, ¿no? Entonces, el problema es que los escritores sagrados y nosotros que no somos tan sagrados siempre hablamos de Dios y proyectamos nuestra imagen de Dios, así. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que aplicar el criterio de revisar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y por eso a mí no me gusta absolutamente nada el que después de las lecturas de la misa digamos palabra de Dios. Es una cosa que si yo pudiese la suprimía ahora mismo, ¿no? Porque crea una confusión en la gente tremenda, ¿eh? A veces no es palabra de Dios, es palabra de Jeremías, es palabra del salmista, es palabra. Bien, esa persona proyecta su imagen. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento hay muchas imágenes de Dios, muchas expresiones puestas en boca de Dios con las que Jesús no está nada de acuerdo. Ahora, eso no responde a que el autor sagrado haya sido violado de pequeño o haya tenido un trauma infantil y cosas por el estilo, sino simplemente que es que tenía una mentalidad como la que tienen muchos señores actuales que no han sido violados ni le ha pasado nada por el estilo. Bien, una segunda pregunta. ¿Por qué dejó fuera del relato de Caín y Abel la primera reacción de Dios? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta de Caín: ¿quién me ha hecho guardián de mi hermano? Pues lo he dejado por falta de tiempo y porque es verdad que es una cosa fundamental. Y dije que salían 7 veces la palabra hermano y eso es importantísimo. Y me alegro que haya hecho esa pregunta porque después ese tema se puede aplicar a otro texto importantísimo de Isaías. Es decir, Caín lo que quiere es liberarse de esa responsabilidad de su hermano y liberarse de ese compromiso con su hermano. Esto reaparece con otras palabras distintas en el capítulo 58 de Isaías, cuando, diciendo en qué consiste el verdadero ayuno, dice que está en compartir tu pan con el hambriento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera, y al final termina diciendo, y no cerrarte a tu propia carne. Es una expresión muy hebrea, muy poco castellana, no cerrarte tu propia carne. Eso es decirle, como a Caín le dice Dios, ¿dónde está tu hermano? La frase de Isaías es más fuerte todavía. ¿Dónde está tu carne? Si es que es carne de tu carne. Es como decir, ha nacido de la misma madre. Es una expresión fortísima. O sea que siento no haber tratado esa frase, pero es que la verdad iba a la carrera. Gracias. Una tercera pregunta. En la historia de la humanidad se da la indignación, la ira y la violencia que han acompañado muchas conquistas por la vida más digna. ¿Qué criterios podría iluminar usted para que la violencia se transforme en perdón? Es que ha habido una palabra ahí que se me ha perdido al final de la primera frase. ¿Me la puede repetir? ¿Puede repetir la primera frase? La primera frase, que en la historia humana ha habido muchos actos violentos, la ira, la indignación, la misma violencia, que ha acompañado la conquista por la vida humana. Entonces, ¿qué criterios, es la pregunta, ¿no? ¿Qué criterios se podrían dar para iluminar esto de que la violencia se transforme en perdón? La violencia nunca se transformará en perdón. La violencia siempre será violencia. Y en la historia de la humanidad siempre habrá violencia. El paraíso será el paraíso. Vendrá más tarde.
Aquí lo que tenemos que procurar es que la violencia ocupe el menos espacio posible y el perdón ocupe el mayor espacio posible. Pero no es que la violencia se transforme en perdón, no es como me parece a mí que no es ese el fenómeno posible, sino que, diríamos, me viene ahora a la cabeza una frase de Garodí, de este señor francés tan original que pasó, que fue comunista, ateo, cristiano, musulmán, pasó por todo, ¿no? Y él decía que el amor a los enemigos consiste en conseguir que dejen de ser enemigos. Y es verdad, pues, un poco sería así. La victoria sobre la violencia es conseguir que el violento no sea violento. Muchas gracias, padre. Bien, pues, muchas gracias.